El 2 de febrero de 1848 se firmó en la villa de Guadalupe, Hidalgo, cercana a la Ciudad de México, el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, históricamente conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo. En dicho tratado se definieron y asentaron las condiciones de rendición de México ante el poderío y supremacía militar de los Estados Unidos de América. Para entender cómo fueron posibles todos estos acontecimientos, primero debemos saber que México ganó su independencia de España en el año 1821. Por ende, su territorio incluía gran parte de la antigua Nueva España, incluyendo, por supuesto, Texas. Pero todo esto cambió radicalmente 15 años después de la independencia de México ante España, cuando el 2 de marzo de 1836, una nueva convención de diputados tejanos se reunió en la villa de Washington de Brazos, o New Washington, y declaró la independencia de la nueva República de Texas o República Tejana, por considerar que los colonos estadounidenses formaban un conglomerado distinto del resto de la nación mexicana, principalmente por su idioma y religión. Como era de esperarse, México no aceptó la declaración de independencia tejana. Sin embargo, luego de la captura del general mexicano Antonio López de Santa Anna, el 15 de marzo del año 1836, mediante el Tratado de Velasco, fue reconocida finalmente la independencia de Texas por parte de México. Desde entonces, Texas se mantuvo como una república independiente casi una década, hasta el año 1845, mismo año en el que los Estados Unidos de América anexó el territorio de Texas al suyo y lo convirtió en el estado número 28. Texas aceptó su nueva condición y, lógicamente, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México se rompieron por completo. Si eres de los que piensas que hasta ese momento México había perdido mucho como nación, estás en lo cierto. Sin embargo, la anexión de Texas al territorio estadounidense era apenas el inicio de todo lo que a continuación sucedería, acontecimientos que marcarían la historia de ambos países, para bien o para mal. En el año 1846, tan solo un año después de la anexión de Texas a Estados Unidos, comenzó la invasión estadounidense sobre el territorio mexicano y terminó en el año 1848. Fueron 2 años trascendentales, pues por un lado México fue derrotado y reducido desde el punto de vista militar, situación que lo conduciría a la pérdida de grandes extensiones de su territorio, al mismo tiempo que Estados Unidos de América daba sus primeros pasos para irremediablemente cumplir con su destino de consolidarse como una gran, extensa y poderosa nación. A estas alturas, seguramente te estarás preguntando, ¿qué tanto ganó Estados Unidos o, por otro lado, qué tanto perdió México en esta guerra? La respuesta está en las penalizaciones resultantes que quedaron escritas en el documento histórico conocido como el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el cual se plasmaron 24 artículos principales. Pero antes de conocer dichas penalizaciones, debes saber un dato de gran relevancia. El tratado se firmó en medio de una profunda crisis que no contaba en principio con el aval total del gobierno estadounidense. En el otro extremo se encontraba un México fragmentado por intereses políticos diversos, incapaces de unificarse, que permitieron la invasión del vecino país del norte. La firma del tratado estuvo a cargo de Nicolás Trice, comisionado de paz de los Estados Unidos de América. Los firmantes representantes de México eran Bernardo Couto, Miguel Aristain y Luis Cuevas, quienes en realidad
no tuvieron opción para negociar, ya que tanto la capital mexicana como su frontera norte y los puertos mexicanos estaban bajo control y dominio absoluto por parte de las tropas estadounidenses. Para muchos congresistas estadounidenses, ni siquiera había razón para firmar la paz, pues conforme a ciertas normas de conquista, México ya estaba ocupado y con eso bastaba para anexionarlo, lo que quiere decir que fácilmente México podría pasar a ser uno o quizás varios estados dentro del territorio estadounidense, como ya había sucedido previamente con Texas. De no haberse firmado el tratado, probablemente, solo probablemente, México se habría desmembrado en varios países pequeños. El destino de la nación mexicana era incierto. Sin duda alguna, el futuro cercano era poco o nada alentador. Y es justo aquí donde te responderé qué ganó Estados Unidos y qué perdió México en esta guerra. Conforme a los dictámenes como penalización por guerra, se entregaron a Estados Unidos de América cerca de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea de la enorme pérdida territorial que sufrió México, te diré que los territorios perdidos son el equivalente a las superficies de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia juntas. A cambio, México recibió la absurda cantidad de 15 millones de dólares, cifra que para muchos al día de hoy es considerada una burla y para otros una completa humillación, tomando en cuenta que dichos territorios representaban alrededor del 55% del territorio mexicano. El territorio perdido hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming. Una extensa zona que es justo mencionar había sido mal gobernada y descuidada desde tiempos de la Nueva España. ¿Y cómo se establecieron las fronteras? Como frontera natural entre ambas naciones quedó el Río Grande para los estadounidenses, o Bravo para los mexicanos, y el río Gila, permitiéndose la libre navegación a ambas naciones, pero no así la elaboración de obras de ingeniería o cobro de impuestos a los navegantes. Para ello, ambos países deben estar de acuerdo. Además, los mexicanos residentes en los territorios anexados serían libres de viajar a México en cuanto lo desearan, además de mantener sus propiedades originales, teniendo como límite para decidir ciudadanía 1 año a partir de las ratificaciones del tratado. En lo relativo a las naciones indias antes establecidas en el territorio mexicano, al pasar a propiedad estadounidense, estas quedarían bajo dominio del nuevo país, ateniéndose a sus leyes, métodos y control. Por otro lado, y también tras las debidas ratificaciones, el gobierno mexicano fue exonerado de pagos por reclamos de ciudadanos estadounidenses, a la vez que ambos países se comprometieron al restablecimiento del orden constitucional y los Estados Unidos al aislamiento de su bloqueo en tierra y mar, entre otras condiciones importantes. El 8 de enero fue a Manuel de la Peña y Peña, sustituto de Pedro María Anaya, en el Poder Ejecutivo de México, a quien correspondió la responsabilidad de llevar a buen término el acuerdo. El 10 de marzo, el Senado estadounidense ratificó el tratado y el 25 de mayo,
Hizo lo mismo el Congreso de México. Ya no había vuelta atrás. Finalmente, y en cumplimiento de lo estipulado, el 12 de junio se retiraron las tropas estadounidenses acuarteladas en la Ciudad de México, dando así por finalizada la guerra entre México y Estados Unidos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal. ¿Crees que era necesaria la guerra entre ambos países? ¿O se pudo haber evitado? ¿Qué opinas del pago que recibió México a cambio de sus territorios? ¿Crees que México hizo lo correcto al firmar el tratado y así evitar peores consecuencias? ¿Qué impacto crees que cause este acontecimiento sucedido hace casi 200 años actualmente en los sentimientos de los ciudadanos del pueblo mexicano? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en la siguiente edición.